Si yo le preguntase cuál es el propósito de la vida, ¿usted qué me respondería? Mire, lo cierto es que este es un tema del cual se habla bastante y tal parece que todos los seres humanos pues tenemos una percepción propia y muy diferente de cuál es el verdadero significado de nuestra presencia en este mundo. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuál es el verdadero propósito de nuestra presencia en este mundo desde una perspectiva bíblica? O sea, vamos a remitirnos a la palabra de Dios, a ver cuál es el propósito de la vida desde la perspectiva de Dios mismo, quien es el dador de la vida. En un mundo donde muchos seres humanos pues buscan un propósito en sus carreras, en viajes, riquezas o en logros personales, la Biblia nos enseña que todas estas cosas sin Dios pues son realmente pasajeras y vanas. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, escribió en Eclesiastés capítulo 1 versículo 14 lo siguiente: he visto todas las cosas que se hacen debajo del sol, y aquí que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, el problema no está en querer ser arquitecto, doctor o ingeniero o cualquier otra carrera que usted escoja. El problema está en hacer de esas cosas nuestro propósito final en un mundo que es efímero y transitorio. Mire, si vivimos solamente para alcanzar los logros humanos, entonces estamos edificando sobre la arena, como dice Mateo 7:26, pues todo lo material, tarde o temprano, mis amados, se va a desvanecer. Jesús mismo dijo en Marcos capítulo 8, versículo 36 lo siguiente: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mire, si nuestro propósito está únicamente en lo terrenal, con toda seguridad déjeme decirle que vamos a perder lo eterno. La Biblia nos enseña claramente que el propósito de la vida no está simplemente en existir o sencillamente pues en afanarse en alcanzar ciertas metas temporales, sino en conocer a Jesucristo y vivir para Él. Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2 nos dice claramente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en los de la tierra. Vivir para Cristo es el único propósito con valor eterno. Nuestro tiempo en la tierra es una preparación para la eternidad con Dios, y sería muy bueno que reflexionemos sobre algo. Mire, si hasta hoy hemos estado viviendo, persiguiendo únicamente las cosas temporales, yo creo que es un muy buen momento para reconsiderar nuestro propósito. En Juan capítulo 17 versículo 3 la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El verdadero éxito en la vida no está en cuánto hemos ganado o logrado, sino cuánto hemos conocido y obedecido a Cristo y lo hemos dado a conocer a otras personas. Y nótese que cuando el ser humano recibe a Cristo como su Señor y Salvador y viene a morar en Él y con Él el Santo Espíritu de Dios, pues no hay ni una sola evidencia bíblica, mis amados, que dé testimonio de que una persona que haya confesado a Cristo como su Señor y Salvador, pues que el nuevo creyente haya sido sacado automáticamente de este mundo a la presencia de Dios. Eso no está en la Biblia, Mire, lo más cercano en cuanto a una conversión y partida de este mundo es el ladrón en la cruz, que está en Lucas capítulo 23 versículos 39 al 43, y tampoco fue automáticamente, sino que padeció todo el tiempo el proceso de los vituperios, el dolor de la crucifixión, hasta que partió de este mundo con la promesa de Jesús de que ese mismo día estaría con Él en el paraíso. Por lo tanto, los creyentes en Jesús nos rendimos a Cristo, confesamos a Cristo, creemos que el Padre levantó de entre los muertos a Cristo, vivimos en y por Cristo, creemos en la suficiencia de la obra redentora de Cristo, conocemos por la palabra de Dios a Jesucristo y luego lo vamos a conocer a otros por la fe y por un testimonio nuestro de obediencia delante del mundo. Y como decía el apóstol Pablo en Filipenses 3, 13 y 14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, realmente hay muchísimos conceptos, filosofías del mundo que están rigiendo la vida de los seres humanos, influencias de pensamiento que buscan decirnos qué comer, qué vestir, cómo lucir, cuál es la fórmula para la felicidad y el éxito, y todo esto creando estereotipos muy exagerados que influencian constantemente las relaciones humanas, muchas veces causando afán y ansiedad al no poder cumplir las insaciables expectativas de un mundo en pecado, imposible de satisfacer, mientras se genera la desaprobación y el rechazo entre los seres humanos. Y mire, mis amados, no desperdiciemos nuestra vida tratando de agradar al mundo, enfocados en pasatiempos que no tienen valor eterno. Mire, que nuestro propósito sea vivir para Dios, conocer a Cristo y prepararnos para la eternidad en su presencia. Y como dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, mis amados, permanece para siempre. Y eso es ciertamente vivir con propósito eterno. Que el Señor lo bendiga.